una habana donde puede nevar, ¿no? Va creando una atmósfera, y en ese Camagüey señorial lleno de detalles, de la inmensa belleza que tienen las luces en la ciudad de Camagüey, por los cristales, por las claraboyas que tienen las casas, por algo que quizás, bueno, sea un poco particular, pero un olor tan rico que tienen los patios a humedad de tinajón, que espero que conserven, ¿no? Por lo menos en mis tiempos lo tenían, como cuando uno entraba a un patio y veía 3 tinajones guardando agua, con sus matas de leche. Es una sensación que solamente la he vuelto a sentir cerca de una cascada, cerca de alguna cascada, no la de Niágara, sino en Cuba, por supuesto, ¿no? Donde de nuevo otra vez esa humedad te impacta. Y quizás todos esos detalles hacen ese Camagüey que sueña se ve. Yo voy llevando un poco que son sus puntos de inspiración. Por ejemplo, ¿en qué novelas más se ve? En Cocuyo está muy marcado. Ese patio que él habla existió. Ese patio fue el patio de un patronato, que el nombre sí no me acuerdo, aquí lo tengo, pero el nombre no me acuerdo tanto, donde la tía que crió a mi mamá trabajaba. Y muchas veces pues nos quedaba mucho más cerca ir de mi casa, que estaba en la calle Gambetta, al patronato que estaba en la calle General Gómez, para abajo, ¿no? Y íbamos y disfrutábamos de esa oficina cerrada, que estaba en una casa que tenía un patio central, que es lo que Cocuyo huele, el olor a papel de las mesas ya cerradas de una oficina y lo del patio central. Otras pues él va también haciendo como mezclas, ¿no? La pecera existió en el patio de mi casa, era pequeña, y en realidad a él le gustaba mucho tener pececitos, y los buscaba, siempre tenía a veces de colores pequeños, ¿no? Pero la pecera que describe en Cocuyo es la pecera que está en una tienda que se llama, o se llamó en aquel tiempo, La Flor de Asia, que estaba en la calle principal, en la calle Maceo, si mal no recuerdo, y mi mamá, que era muy dada a bordar y a los trabajos manuales, a toda la cosa típica de la ama de casa de aquel tiempo, ¿no? Iba allí a buscar hilos para bordarme batas que me ponían para que yo estuviera como así, sin correr ni nada. Para mí era un castigo aquellas batas preciosas que mi mamá me bordaba, pero bueno, ella iba a buscar los hilos, y siempre mi hermano me decía, que era más grande, ¿no? Cuando éramos él era el que me mandaba a mí a decirle a los chicos que trabajaban en la tienda, yo quiero entrar para ver. Ellos tenían una fuente grande, donde sí tenían goldfish de los rojos, pero de novia y todo eso, con algas y con cosas, y el encanto era entrar a ver esa pecera gigante que se describe en Cocuyo, que no es la de mi casa, era la de ese lugar. Claro está, todo esto yo lo hago llevándome los recuerdos y a leer el libro. Hay un choque muy grande, y una vez lo sentí muy fuerte, para mí fue muy impactante, porque en realidad yo pensé que a esta edad, que ya éramos adultos y íbamos a estar juntos, ¿no? Y la primera vez que en esa exposición de Reina Sofía, que fue fantástica, la que hace referencia en Madrid, porque estaban todos sus cuadros, hasta las personas que habían adquirido cuadros en momentos que él había hecho otras exposiciones, lo brindaron para que la exposición quedara completa. Estaba todo allí muy bien preparado, el catálogo es una joya, exactamente, ¿no? Y yo la estaba viendo, bueno, la vi ese día, y después pues, fui 2 o 3 veces, y una vez estando sola allí, me quedé mirando un cuadro y dije, ay, ¿qué pintaría mi hermano primero? ¿Qué pintaría primero? ¿Lo blanco o lo rojo? Porque son puntos, ¿no? De distintos colores. Y me dio una sensación tan inmensa de soledad y de pérdida, que a veces siento también cuando me planteo todas esas cosas, porque sé que la pregunta quedó sin hacerse, ¿no? Y quizás, bueno, esos elementos que yo digo, de que sea esa de la Flor de Asia, pero por la descripción y por todo, es esa. Y así en otros detalles que yo voy enumerando en el libro, de imágenes de Camagüey reales, que él matiza
con esa belleza que le da, ¿no?, a ese Camagüey que es el que añora, ¿no? Pues motivos como me he quedado. Sí, el ciclón es la leyenda de Camagüey, que se hace muy típico de Camagüey, porque bueno, fue un impacto muy grande en Santa Cruz del Sur quedaba muy cerca donde trabajaba mi papá, y era la famosa playa donde íbamos, una playa que por el lugar que ocupa en la costa, pues no es ni de arena, no era en aquel momento para nada. Bueno, bien interesante. Cuando cuentas, algo que me llamó la atención especialmente, cuando cuentas cómo tu familia no era excesivamente católica, dices lo siguiente, no sé si tengo... Aquí, te lo recito, me lo sé. Yo también me lo sé, como buena camagüeyana de adopción. No sé si... No tengo la cita, la leo. Dices, a propósito de esto que digo, quizá esa falta de tenacidad católica en nuestro hogar llevó a mi hermano a tener en su altar algo de todo. Una Santa Bárbara, un escapulario del Sagrado Corazón, orisas traídos del Brasil, vasos de agua y dioses budistas, con el fin de buscar protección lejos del calor familiar, ¿no? Hay todo un sinfín de anécdotas que tú cuentas, donde Severo declara, si no su creencia en la magia, si la no descreencia, es decir, no se cree, pero tampoco se descree del todo, ¿no? Como por ejemplo en una carta de 1976, reconoce haber recurrido a una pulsera de cobre, ¿no? Lo que él llama la magia, para combatir el reuma, cuando reconoce que va dejando vasos de agua por todas partes, ¿no? Y esto, te lo comentaba antes, me interesa porque el texto de François Val, de este volumen colectivo, está dedicado justamente a la relación de Sarduy con el hecho religioso, ¿no? Y ese eclecticismo, ¿no? Él intenta también pues, un poco darle una explicación a ciertas reacciones de Severo y entender de dónde viene ese eclecticismo, ¿no? Porque Severo va tomando de aquí y de allá, que busca con eso. Y hay una anécdota interesante que te cuento y que cuenta François, y es que él habla de la relación pues, difícil, ¿no?, con el catolicismo, una religión con la que se distancia, cuyas prohibiciones pues, no soporta, ¿no? Y tiene pues, esa cosa, ese rechazo, digamos, intelectual, y al mismo tiempo él dice que hay como una cosa visceral, ¿no? Y que él visitó con Sarduy distintas iglesias, abadías, y que le molestaba especialmente pues, la oscuridad, la humedad, el frío del interior, y que a él le llamó mucho la atención cuando en 1969 le estaba mostrando a tu padre la catedral de Senlis, que estaba con él y le estaba mostrando el interior, y tu padre tuvo exactamente la misma reacción que tenía siempre Severo, que es decir, ay no, aquí hace mucho frío, me voy para afuera, y se salió, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues que hay en Sarduy ese malestar, ¿no? esa cosa visceral, esa cosa, ese rechazo, pues un poco más allá de lo intelectual, pues que quizá él se pregunta, se pueda rastrear en la familia, no sé qué piensas. No creo que sea específicamente, es cierto que nunca fuimos católicos de ir a misa los domingos, ni nada de eso, y que de ir a iglesia, si íbamos, nos gustaba que estuviera vacía. Y estuviera vacía para entrar un rato, sobre todo porque las iglesias de Camagüey son muy bellas. Camagüey y Trinidad tienen iglesias muy lindas, pero Camagüey tiene unas iglesias preciosas, sobre todo la iglesia de las Mercedes, que es la que más recuerdo. La Soledad también creo que es muy linda, pero las Mercedes tienen un altar fastuoso, con oro, con todo, y tiene imágenes muy bellas y es una iglesia linda, nos quedaba cerca. Pero supongo yo que sea eso que te decía al principio. Camagüey es rígido, y la religión, vamos a decir, no es impuesta, pero está allí, presente siempre. Otras provincias no es que no fuesen religiosas y no, ¿cómo se llama? Tuvieran la religión católica también como forma de creer, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos poner Santiago. Santiago era católico, pero de Santiago hablas y hablas del carnaval, hablas de, no sé, toda una serie de fiestas de otro tipo. Y Camagüey era muy marcado. El San Juan, la semanita de San Juan, entre el día de San Juan y San Pedro, que casi siempre llovía horriblemente, bueno, y su carnaval pequeñito y muy bonito en mis tiempos, pero eso, y las otras eran fiestas marcadas religiosas.
muy llevadas, muy lindas. Y yo he visto películas, no he tenido la gloria de verlas en Sevilla, pero en las películas que he visto te pudiera decir que el Camagüey de aquellos tiempos no tiene nada que envidiarle. Las procesiones preciosas, las mujeres se engalanaban, era la fiesta. Entonces eso se hacía quizás un poco riguroso, ¿no? Y quizás eso sea lo que haga que él también se desprenda un poco y busque en otras religiones otro tipo de magia, porque si analizas, por ejemplo, otra religión, la santería, cuando tú te equivocas o tienes algún problema, la religión católica te dice 2000 Padre Nuestro. Pero el santero te dice algo y tú te sientes apabullado porque te tienes que arrodillar ahí, agua. Pero a lo mejor un santero te dice, tienes que ir a comprar flores, agua, te ponen acción, te ponen otra cosa donde tú estás haciendo algo por ti. Y eso va creando otro tipo de belleza y otro tipo de relación que quizás es lo que él haya encontrado. El vestuario de la religión, de los trajes de santería es bellísimo, los bailes fascinantes, la música bien sonora, ¿no? Creo que es lo que Severo también haya encontrado, que no lo haya hecho, continuar, aunque nunca lo fuimos, aferrado a una religión que es muy normal. Justamente eso es lo que señala François en su texto. Otra cosa muy interesante es el... Y perdón, el vaso de agua, yo te lo conté, ¿no? Sí, sí. Que es que mamá lo ponía siempre como el gran escudo de la vida. Van para una prueba, les voy a poner un vaso de agua. Van para el vaso de agua. Era el escudo de nosotros. Íbamos tan protegidos, íbamos cubiertos de pie a cabeza contra toda maldad. El dejar manzanas, No, eso ya era de época. En Cuba las manzanas a Camagüey llegaba en diciembre, Camagüey no era La Habana. La manzana con unos, no se llamaban kiosquitos, eran unos carritos que ponían en la calle, preciosos para la Navidad, cerca de las Mercedes y de esa calle, cerca del teatro principal, carritos que me recuerdo estaban llenos de uvas, peras y manzanas, y llegaba la gloria. Y en las tiendas, una que estaba por República, que era como un mercado grande, que no me acuerdo del nombre, se vendían los turrones, pero eso llegaba en Navidad. Así que nosotros sí, el rito de manzana no... Bueno. Digo que también es muy interesante para entender, ¿no? para comprender, ¿no? la relevancia de la voz en la obra de Sarduy. Lo que nos cuentas de los detalles que nos das acerca del trabajo de Severo, las piezas teatrales, ¿no? Y la reflexión, ¿no? de las mismas, sobre todo de la playa o del relato, porque sabemos, los que no lo conocimos lo sabemos cuando nos lo han contado, que Severo era una persona muy locuaz, ¿no? Y bueno, hay pocos testimonios, hay pocos momentos en los que vemos eso. Esa entrevista maravillosa que le hace el programa Fondo, que se emitió en el 78 en la televisión española, pues ahí, la de Roberto también, ahí lo vemos a él hablar, ¿no? Y lo vemos en acción. Pero cuéntanos cómo era Severo contando cosas oralmente. Era maravilloso. Yo lo describo, dos cosas me llamaban mucho la atención. Una inteligencia sorprendente, que supo utilizar, porque aquí es muy inteligente y bueno, la pierde, pero era muy disciplinado, muy amigo de investigar, de saber, de leer, y por eso digo que le sacó fruto y nos brindó su fruto de esa inteligencia. Y lo otro era una simpatía que nació con él y un poder de relación humana que era increíble. Severo no era que se llevara con intelectuales, no, Severo iba caminando por París, que no es que te diga por Cuba, porque por Cuba es más fácil, porque nosotros los cubanos somos muy expresivos, ¿no? Pero por París, por Soho, donde vivía, y salía el panadero, monsieur, le daba pan y a todo el mundo le iba saludando. Tenía posibilidades de relacionarse, era muy atento, era muy dado a servir. Y sí, conversaba y te reía, tenía el don de, sin llegar a la burla, porque eso no lo tuvo nunca,
ni al choteo tampoco puedo decir, llegar a caracterizar algo de los demás o de él mismo que lo hacía divertido. Mercedes, muy interesante me parecen también las primeras cartas, las cartas que pertenecen a la travesía, desde La Habana hasta Santander, donde Severo toma un tren hasta Madrid, bueno, y eso nos hace saber que cuando Severo llega a Europa no va a París como siempre se piensa. Siempre se piensa. Severo llegó a España, ¿no? Y hace pues esa travesía, digo, es una especie de diario de a bordo, ¿no? Haciendo el recorrido inverso, ¿no? Al que hace Colón, que tanto le interesó a él. Y es curioso porque con posterioridad Severo no volvió a hablar o no habló con frecuencia de esa travesía marítima, pero hay imágenes, si no han leído el libro vayan a leerlo, hay imágenes bellísimas, ¿no? Cuando él describe el paisaje, ¿no? La vista que va teniendo, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a Curazao, ¿no? Es una descripción muy hermosa. Pero me llama la atención que eso que constituye un auténtico rito de iniciación, porque es un rito de iniciación, me imagino que sería además la única vez que cruzó el Atlántico en barco, me imagino. No, la única vez que lo cruzó. Y es curioso que bueno, pues teniendo también ese valor simbólico, ¿no? De deshacer, ¿no? Hacer a la inversa el viaje de Colón, pues no haya vuelto sobre eso, no haya apenas utilizado ese auténtico rito de iniciación. Sí. Yo, esas son las únicas cartas que pongo completas porque precisamente las encuentro bellísimas y en una descripción excepcional de todo el paisaje, de todo lo que va descubriendo. Es el primer viaje de Severo. Nosotros, lo más que le había dado era cuando estaba ahí en la secundaria, en la foto que saca, que por haber hecho un trabajo excelente sobre Narciso López y la bandera cubana, o la entrada de la bandera en Matanza, algo de eso, lo premiaron porque fuera a Cárdenas, abanderado a Cárdenas. Su primer viajecito fue de Camagüey a Cárdenas. Lo otro que hacía mujeres hasta La Habana. En Camagüey se utilizaba mucho porque Camagüey era una provincia que no la podemos decir que económicamente fuera de bajas posibilidades, porque es una provincia ganadera, ¿no? Y entonces se utilizaba mucho en Camagüey las familias ir de paseo aquí a los Estados Unidos, a Miami, a comprar, a ir y venir, porque era una cosa fácil, ¿no? Pero a nosotros no se nos ocurrió nunca, en realidad. Quizás porque no pertenecíamos a esas esferas o porque no se nos ocurrió porque no era tan caro tampoco hacerlo. Así que el primer viaje que da Severo, su primera salida de Cuba, la primera vez que ve las costas lejos de Cuba, es este. Creo que después el hecho de haber seguido, porque sí le gustaba viajar, nos gusta viajar, la familia Sarduí es viajera, como decía mi padre, trabajé en los ferrocarriles, así que yo era el primero que pasaba el día viajando, ¿no? Se decidió por la India o por otros lugares a cultivar en sus novelas o a conversar más de eso. Si en sus tarjetas, en todo sigue haciendo descripciones de los viajes, aspecto que yo no pongo aquí para no irme de la ruta que quiero trazar en el libro, ¿no? De todo lo que veía y todo lo que... También para ir avanzando, que nos queda poco tiempo, muy bellas son las imágenes de París, la emoción, ¿no? Que destila las cartas, ¿verdad? De las primeras cartas desde París, y ese gran simbolismo, ¿no? También de llegar a la casa de Cuba, a la Maison de Cuba, y darnos una descripción de la Cité Universitaire, ¿no? Porque pues, los que no hayan estado en la Cité Universitaire y tuve la suerte de vivir allí, conocerán esa geografía, digamos, distorsionada, ¿no? Donde la Casa de España está junto a la Casa de Bélgica y la Casa de Cuba está entre Armenia e Indochina, ¿no? Y traigo la cita porque realmente es muy jugosa. Dice: queridos todos, ya estoy perfectamente instalado, no sé ni cómo comenzar a decirte todo lo que veo. Es tanto que aturde, que se pierde la dimensión. Tendré que empezar por aquí, por mi propio cuarto, por lo que veo desde mi ventana. La Casa de Cuba está situada entre la de Armenia y la de Indochina, en un pabellón de la Cité donde hay casas de casi todos los países del mundo. La casa de Indochina que veo en ese momento, a unos 10 metros del lugar donde escribo, me recuerda la casa del té de la luna de agosto. Es bellísima, en forma de pagoda. Las ventanas de arriba tienen cortinas de bambú y signos de escritura.
el jardín chino que la rodea es de árboles delgados, secos por la estación, ¿no? Fijaos, llama la atención como, comprobar cómo ya el primer día ve y se interesa por aquello que le va a interesar el resto de su vida, ¿verdad? Lo chino, la materialidad de la escritura, ¿no? Esos signos que está viendo, lo sígnico, y algo que es fundamental, como digo, en su imaginario y que la Cité le ofrecía en directo, que es la posibilidad de superponer espacios distantes, como después va a hacer él mismo en su obra, y como él mismo relata en una de sus cartas, que es la del 23 de agosto del 60, donde habla de la posibilidad de construir una especie de ciudad superpuesta en gestos a partir de las descripciones de Venecia y La Habana. Me parece interesante porque esa visión, nada más llegar a París, pues ya tiene en esencia, ¿no? en germen, lo que después va a desarrollar en su obra literaria. Muy interesante también, Mercedes, es tu libro para hacer un posible trabajo de crítica genética, ¿no? En particular, es especialmente interesante para ver cómo se gesta de dónde son los cantantes, ¿no? Tú nos cuentas cómo primero Severo habla de una novela que se iba a llamar El banquete, con un argumento que no tiene nada que ver con lo que después va a ser de dónde son los cantantes. Después habla del boomerang, le quita el título, o descarta ese título porque me parecía demasiado violento, y la sonoridad del título. También contempla llamarla La entrada del Cristo en La Habana. Y antes de dar con el título definitivo, que tú cuentas pues, que en marzo del 65, al que llega después de haber escuchado uno de los discos que le habíais enviado, ¿no? Sí. Es muy interesante cómo pues, la familia influye de alguna forma, sí, influye, ¿no? En algunos aspectos de su obra literaria, porque a ese título llegó justamente después de haber leído algo de haber escuchado algo que le habías enviado. Y aquí he rescatado esa cita donde tú das, en el libro: Mercy, como me pides noticias del boomerang, todavía se llamaba así. Ahí va, se compone de 3 partes: Flor de loto, junto al río de cenizas, que ocurre en el barrio chino de La Habana, y de la cual te adjunto y puedes tratar del primer capítulo; La Dolores Rondón, que es la parte negra, y de donde son los cantantes, que empieza en Cádiz y termina con la dicha procesión cubana. Hizo el trueque entre el título de donde son los cantantes y la entrada de Lucho en La Habana. Digo que realmente es interesante, ¿no? Para hacer un trabajo de crítica genética, toda esa información, ¿no? De cómo Severo va modificando, cómo va cambiando, va haciendo elecciones, va haciendo... Por eso un poco no es que dirigiera las cartas o que no las pusiera completas, porque bueno, Leta se iba también mucho material de tipo familiar sencillo, que no nada de ocultar, pero que no aportaba. Y sí, yo creo que eso mismo permite ver cómo él va depurando o cambiando, porque en el mismo gesto yo siento que de lo que él plantea inicialmente a la novela que posteriormente publica, llegan ya otras influencias de la pintura que le interesa, porque él plantea de dónde sale la inspiración de Gesto. Gesto sale de un pintor que le gusta a él, ¿no? De la exposición, pero Gesto también tiene La Habana. Gesto tiene, eso, como yo describo, una mezcla del Vedado con Centro Habana, porque pone árboles en Centro Habana que no lo hay, de sonidos, porque la música está en todas partes de la obra de Severo. Le interesaba, la disfrutaba, igual que la pintura, la música también. Y la música está en Gestos porque una orquesta famosa en aquellos tiempos, la Orquesta Aragón, vivía el pianista frente a mi casa y ensayaban la música, entraba que atormentaba, ¿no? Pero la oíamos por esa ventana, por eso la cantante La Bandera habla de todas esas cosas y dice muchas frases que están relacionadas con cosas que sí específicamente existieron. Y en cuanto a de dónde son los cantantes, le mandó papá el disco, lo encontró y se lo mandó, porque en realidad el trío Matamoros es algo clásico dentro de la historia de la música cubana y de la expresión de la música, por la tonalidad, por sus voces, por todo, y esa canción es fantástica.
Bueno, seguimos con París. Esta foto yo la saqué porque me parece preciosa. Bueno, esa foto se la tiró un día que estaba con su amigo Frank Rivera, que también es camagüeyano y que estuvo viviendo en La Habana también en el tiempo que nosotros estábamos, y después pues se fue para Alemania y bueno, lo visitaba mucho en París, y una vez en un recorrido que estábamos, ¿Sabes de qué año? Que subieron. ¿Sabes de qué año? Es el año, es de muy al principio. Lo tengo, pero tendría que buscarlo. Es de muy al principio, mira de la cara, es de la... Sí, no, está muy jovencito, está recién llegado, o sea, no hace mucho que ha llegado. Sí. Y entonces, pues, a mí me encantó esa foto también. Muy linda, muy linda. Sí, pero Fran me hace la misma pregunta y me dice el año, y yo lo tengo apuntado, por eso que... Ok. También, aquí, recuperé la anécdota que os cuenta de Borges, ¿no? Que revela su gran sentido del humor, y que yo voy a leer, no me resisto a no leerlo porque realmente es divertidísimo. Dice: he visto 3 veces al más grande escritor vivo de la lengua española, el argentino Jorge Luis Borges, un hombre genial y a veces mago, y viendo sus últimas páginas, sus ojos ciegos buscarme y su prodigiosa memoria, sentí como el ser escritor es un afán que vale la pena. Mi entrevista con él, que duró 2 horas, de las cuales dedicamos una en francés para Radio Belga, que grabamos con un técnico, será uno de los momentos inolvidables de mi vida. Si ven a Virgilio, no se olviden de decirle que su nombre salió a colación, entre otros motivos, porque se hablaba de poesía popular. Borges me cantó, con su voz de Gardel Mustio, unos versos de un poema popular argentino, y yo, para demostrarle que entre nosotros había también rimadores cómicos, le canté un poema de Sebo Luco, el famoso poeta matancero, que dice: el sol alumbra de día, la luna alumbra de noche, 4 ruedas tiene un coche con mucha melancolía. Fíjense esta conversación de Sardi con Borges, él recitando este poema. Bueno, simplemente yo creo que como estamos un poquito, podemos pasar la palabra al público, pues si quiere comentar algo. Remarcar, ¿no? Destacar la importancia que tiene la figura de Mercedes, ¿no? En la vida de Severo. Sarduy estuvo muy vinculado, Mercedes y sus padres, por supuesto. Severo estuvo muy vinculado a esa familia de la que estuvo separado, pero que, sin embargo, hubo un vínculo muy grande, como él dice, ¿no? En su propia, para una biografía pulverizada en el número que espero no póstumo de Quimera, ¿no? Él dice: adoro a mi familia, aunque no esté de moda, mi hermana y yo nos transmitimos el pensamiento y las emociones, si ella está mal, sin saberlo, también estoy mal, ¿no? Ese vínculo del que dan cuenta las cartas. Y bueno, también las cartas recoges los encuentros, algunos momentos. Sí. Tú estuviste 3 veces, ¿lo viste 3 veces? Yo lo vi en el 75, porque en Argelia salía un trabajo del ministerio, yo trabajaba en el Ministerio de Educación, y pedí permiso por si él me podía venir pues, a verme, y después en el 86. En el 86. Sí. Hay una foto de... 86 89, que me confundo un poquito. Ajá. ¿Y tus padres también lo visitaron un par de veces? Una vez en el 68, 69. Y después en los 69, y otra vez ya por los años 80. Os visteis poco, pero en realidad el vínculo fue grande. No, no vimos nada, porque esas visitas eran de 15 días, por eso nosotros cuando nos reuníamos terminábamos esa noche hablando por señas, en realidad. Afónico, ¿no? Afónico. Bueno, pues no sé si quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario a Mercedes. Yo creo que es una pregunta dividida en dos. Las cartas no me explican el proceso de Severo de separarse del gobierno cubano, o sea, no hacen ninguna referencia explícita a la política, ¿no? Y entonces tampoco entiendo el proceso de ser marginado en Cuba, porque no se publicó, o sea, ¿qué eventos llevaron a que en Cuba se le considerara una figura no grande? Pero no, el evento y todo este proceso no es específico con Severo, es específico comienza a ser generalizado con todo aquel que se queda, los quedados y después llamado gusano, ¿no? En el caso de Severo quizás se hace llamativo porque él
es el primer grupo de becados que sale, con supuestos becados a estudiar fuera, ¿no? El 12 de diciembre del 59, mi hermano no tuvo ni un año con la revolución. Y la parte que pasó fue la parte más, vamos a decir, teórica y maravillosa, ¿no? La práctica no la vivió. Poco a poco, ¿por qué se va dejando de publicar? Porque bueno, allí sí yo pongo un proceso en que poco a poco va desapareciendo los periódicos de la información y se va como que aglutinando en uno solo. Del periódico Revolución, que publicaba la página Nueva Generación, que luego fue el lunes de Revolución, allí publicaban los poetas y los escritores en esa hoja. Eso se fue reduciendo y ya en el 1962 o un poquito más adelante, el único periódico que queda sin hoja literaria o algo, en el libro sí tengo la fecha, ¿no? Pero se lo enmarco por más o menos por el lugar, ¿no? El único periódico que queda sin hoja literaria nada es Revolución, que después pasa a Granma, que todavía es el que hay, con poca información. El hecho de que una persona se quedara y que en el momento determinado, en algo que sucedió para todos, las becas iban a durar un año o algo más, y de repente las becas finalizaron, tenían que virar. Mi hermano ya estaba en el Louvre, ya estaba estudiando en la Alianza, estaba adelantada a la novela Gesto y todo eso, y pide que le den una prórroga, aunque fuera por su cuenta o que lo mantuvieran un tiempo más allí, algo que le es negado totalmente, y él decide quedarse, pero se queda con su residencia, la cual va ¿cómo se llama?, actualizando en el tiempo que se vence, hasta el momento en que no se la dan más, le piden el pasaporte, lo entrega para revitalizar esa residencia y el pasaporte se pierde. Y es el momento en que se queda como ciudadano del limbo, del mundo, sin nada, con que poder viajar, con que poder moverse a nada, y pide que le den su ciudadanía francesa y se la concede de inmediato, con proceso normal y en bien poco tiempo. No fue Severo solo el que fue desapareciendo, fue todo aquel que quizás no hiciera oda a la triunfo de la revolución, a la épica manigüera, a todo eso, y a Fidel, como todo el mundo lo hacía, porque yo lo digo ahora desde esta distancia, pero en el 61 yo fui alfabetizadora, cosa que todavía me considero muy orgullosa de haber enseñado a un adulto a leer y de haber vivido esa emoción yo, de ver a un adulto poner su nombre, porque yo se lo enseñaba. Pero quiero decir, todo lo que se separara un poco de eso, iba ya afectando el camino que iba tomando la revolución, el camino que era un camino de no comunicación. Por eso comienza a cerrarse todo tanto que hasta las cartas que venían de fuera y a tomar medidas que, bueno, no sé en qué tiempo ustedes ocupan o algo así, pero a tomar medidas como que no se le podía escribir a una persona que estuviera fuera. Y la posibilidad de salir del país se volvió nula. Entonces, así es como poco a poco se va alejando, no lo publican más. Él es una persona que se quedó y que todavía comete el atrevimiento de publicar una novela esto que es aceptada. Porque no sería el gran triunfo de una persona que acaba de llegar, pero es un joven que está allí, que publica y que su novela es aceptada fuera de la isla, sin hablar para nada más que las referencias que hace